Hermanos, segunda de Crónicas, desde el capítulo 6 al 10. Voy a procurar ser práctico y sencillo con esta porción de la palabra. El contexto es cuando el templo que construye Salomón queda terminado. Y por eso tenéis ahí en los títulos la dedicación del templo. Salomón empieza diciendo en el capítulo 6 que dice que Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. El contexto es este, y es muy interesante que nos demos cuenta de esto. Dios ha dicho, o Dios dice que habita en la oscuridad. Es decir, en lo que no se ve. Cuando algo está oscuro, nosotros no vemos lo que hay ahí. Si tú entras en una habitación, aunque esté llena de cosas, aunque en una habitación estén tus seres queridos, lo que tú más valores, lo que tú más quieras, si están en un lugar oscuro, no los ves. Y Dios dijo que habitaría la oscuridad, dice el versículo 1 de este capítulo 6. Y a mí me ha llamado la atención como Dios, diciendo que Él habita en la oscuridad, elige un lugar, elige una casa, un templo, donde desde esa oscuridad se va a manifestar y a relacionar con los seres humanos. En todo este pasaje veréis que Dios dice que su morada está en los cielos, pero el sitio desde la oscuridad donde se iba a relacionar con, con los hombres era desde el lugar donde estaba ese templo. Esto es interesante porque sabemos que Dios quiere tener trato con el hombre, pero no un trato visual. Dios dice que, la palabra dice que los hombres se guían por lo que tienen delante de los ojos, pero que Dios mira lo que hay dentro del corazón. Dios mira las cosas, Dios se relaciona de una forma diferente y de una calidad diferente a lo que nosotros pensamos. No es agradable relacionarte con alguien desde la perspectiva nuestra que no estás viendo. Sin embargo, Dios quiere fortalecer una relación con los seres humanos desde la invisibilidad. Pero que haya invisibilidad no quiere decir que no haya relación. Así que este templo, esta casa, era un sitio físico, un sitio donde incluso iba a haber manifestaciones de Dios, pero Dios no iba a estar allí paseándose delante de la gente como cualquier cosa. Desde el lugar menos visible, el lugar santísimo, donde solamente iba a entrar el sacerdote una vez al año, era donde Dios, desde esa oscuridad donde estaba el arca del pacto, digo oscuridad en sentido de no visible. Fijaos que la única, no me quiero ir por aquí, pero la única luz que había dentro de el espacio cerrado del lugar santo y lugar santísimo era en el lugar santo que había el candelero de 7 brazos, lo que se llama la menorá. Pero, ¿cuál era la luz una vez que pasabas al lugar santísimo? Dios habita la oscuridad y elige un lugar desde donde se va a relacionar con los seres humanos. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero subrayar de la oración impresionante que hace Salomón? Salomón hace una oración a Dios delante de todo el pueblo a causa de el templo que ya está hecho. Y el resumen de lo que Salomón dice aquí es que cuando en ese lugar se ore, se rece, para explicarme para todo el mundo, dice, escucha desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdones. Ese es el resumen de lo que se va a estar diciendo en esta oración. Escucha y perdona. Y luego hace una serie de circunstancias que le podía venir al pueblo de Israel si ofendían a Dios, si pecaban, si metían la pata. Entonces, si la consecuencia era ser derrotados delante de los enemigos por haber prevaricado contra Dios, fijaos qué palabra, prevaricar contra Dios. Y entonces eso le traía consecuencias. Lo que Salomón decía era que si se arrepienten y vuelven y oran, que Él perdone desde los cielos. Si había sequía por haber pecado contra Dios, que cuando oraren a Él y se convirtieren de sus pecados, que Dios escuche desde los cielos y perdone. Y
hay una cosa que me gusta en el versículo 27, porque cuando hacemos una lectura superficial, a veces se nos pasan detalles por delante. Aquí el detalle, lo que dice Salomón, no es si alguien peca contra ti, Dios, y se arrepiente, tú lo perdonas y ale, ya se acabó todo. No queda la cosa ahí. Fijaos lo que dice el versículo 27. Oirás desde los cielos y perdonarás. Pero luego dice, después de la primera comita que tenemos ahí, y les enseñarás el buen camino para que anden en él. ¿Qué cosa más interesante? Dios es capaz de perdonar cuando nosotros nos equivocamos y metemos la pata. Pero no todo queda ahí. Dios quiere, y esta oración lo revela, que no solamente cuando nos perdone Él, se quede la cosa así, sino una vez que nos ha perdonado, enseñarnos el buen camino por el que tenemos que andar. Dios quiere y está dispuesto a perdonarnos, pero también a darnos instrucción y enseñanza para que andemos bien y no volvamos a tener problemas cuando metamos la pata. Así que el paquete, digamos, es completo. Es completo. Luego el versículo 29 dice que cuando alguien sabe que tiene una llaga o un dolor en el corazón, a que muchas circunstancias y muchos problemas no son solamente físicos. Muchas veces tenemos problemas y plagas que son aquí dentro, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y hay veces que uno sabe que tiene luchas internas, que tienes heridas internas por cosas que tú has hecho y que yo he hecho. Hay veces que el alma me sangra, pero me lo he ganado yo solito. Y Dios, que es capaz de ver en el corazón, el que habita en la oscuridad, es capaz de ver lo que tú tienes en la oscuridad también. Y Dios, cuando Él perdona a alguien que tiene una llaga y una plaga en el corazón por lo que ha sembrado, Él puede perdonar, como dice el versículo 30. Pero aquí hay una cosa que me llama la atención y me hace tomar esto con seriedad. Dice, y darás a cada uno conforme sus caminos, habiendo conocido su corazón. ¿Pero por qué, Señor? Señor, si yo estoy sufriendo por algo que yo he hecho, tengo mi alma dolida, te pido perdón y tú me perdonas, ¿por qué ahora, después de eso, dices que me vas a dar conforme a mis caminos? Si esto termina aquí, te deja un sinsabor. ¿Por qué Dios, incluso cuando nos perdona, a veces permite que llevemos las consecuencias de nuestros errores? Te lo dice justo después, al principio del versículo 31. Para que te teman y anden en tus caminos. Si yo sufro por mis errores y Dios me perdona, pero no me deja recoger lo que he sembrado, que es ley de vida establecida por Él, pues soy capaz de volver a meter la pata fácilmente. Porque no ha habido un precio que pagar. Y esto los que trabajan en educación saben que es nefasto. El que conoce la educación, la pedagogía, sabe que hay una ley de vida inquebrantable y que nos enseña a todos, sean niños o sean mayores, y es que recoges lo que siembras. Si tú siembras peras y recoges naranja, no, estás aprendiendo a sembrar naranja. Eso es ley de vida. Eso es educativo. Y tenemos que darnos cuenta que por muy mayores que seamos, por muchos años o por cualquier etapa de la vida por la que pasemos, Dios es Padre. Y Dios sabe corregirnos y sabe disciplinarnos. Un buen padre permite que sus hijos, cuando fallan, a veces no, pero hay ciertas cosas que hay que dejarles recoger consecuencias de sus fallos. Porque si no, estás criando un tirano. Y alguien que no aprende. Necesitamos recoger lo que sembramos, si no, no aprendemos. Así que aquí está diciendo el por qué Dios, precisamente por esto mismo, permite muchas veces que aun y cuando nos perdone de algunos pecados, recojamos consecuencias de ello para que aprendamos
a temerle y a respetarle. Un ejemplo de esto, y lo hemos visto ya en otros pasajes de la Escritura, Dios perdonó a David cuando cometió el pecado grave con Betsabé. Pero ¿hubo consecuencias de aquel pecado? Sí las hubo. Perdió el niño. Y otras cosas más. Sin embargo, Dios le perdonó. Y sus promesas y los pactos que le hizo Dios a David todavía siguen vigentes. Así que Dios le perdonó sin duda. Pero, como se suele decir, ya pagará el borracho el vino que se bebió, aun y cuando haya dejado de beber. Un poco más adelante se habla también incluso de los extranjeros. Pero fijaos una cosa, queridos. La oración de Salomón casi todo el tiempo está diciendo, cuando pasen estas cosas por haber pecado tu pueblo contra ti, o por haber pecado alguien contra ti, porque no hay hombre que no peque, cuando venga a ti y ore, perdona tú. Es decir, el motivo de las oraciones, fundamental en todo este pasaje, casi todas es que Dios perdone cuando metamos la pata. Y luego al final, en el 33 dice, y si un extranjero viene a ti y clama a ti por algo y te pide algo, lo estoy parafraseando, dice, concédelo, haz lo que te pida para que otros pueblos y otras personas conozcan y sepan quién eres tú y conozcan tu nombre. Para explicarme claramente, toda la oración es, si alguien mete la pata y se da cuenta y viene a ti, perdona, 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 perdona. Y como una coletilla al final es, si un extranjero te pide algo, concédeselo para que muchos conozcan tu nombre. Pero ¿cuál es lo principal? Venir a Dios para ordenar nuestra vida delante de Él y que Él nos perdone. Y yo pensaba, pero si la mayoría de nuestras oraciones es pedir cosas que queremos, pedir cosas que queremos, pedir cosas que queremos. Y de vez en cuando, uy, he metido la pata, Señor, perdóname, no pasa nada, venga, y seguimos pidiendo cosas. Sin embargo, aquí es al contrario. Cuando pasan estas cosas, si alguien se arrepiente, Señor, perdona, 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 perdona. Y, como un resquicio para que se conozca el nombre de Dios, a veces, Señor, concede lo que se te pida. Y esto a mí me ha hecho pensar en cuando nos dirigimos a Dios, cuál es la intencionalidad de nuestro corazón. Si somos sinceros con nosotros mismos, nos daremos cuenta que somos muy falibles, que metemos la pata. Y yo no puedo garantizar, si os digo, hermano, hoy voy a procurar con mis palabras no meter la pata, no ofender a nadie, no decir lo que no debo. Pues si yo digo eso, me puedo equivocar muy fácilmente. Yo no puedo afirmar que hoy no voy a meter la pata simplemente con las cosas que digo. Cuando somos sinceros en cómo somos, nos damos cuenta de nuestra debilidad y de lo falibles que somos. Y Dios, el perfecto, el santo que habita en la oscuridad, está dispuesto a perdonar, pero a veces también a dejarme recoger lo que he sembrado, aunque me haya perdonado. Y a veces le pediré cosas que para que no yo, sino otros conozcan su nombre, concederá. En el siguiente capítulo, ¿cómo vamos de tiempo, Juan? ¿Cuánto llevo? 13. Bueno, tengo 7 minutos para decir alguna cosa más. Mira, en el siguiente capítulo, la gloria de Dios, después de esta oración de Salomón, la gloria de Dios llena el templo completamente, una manifestación física de Dios, pero la gloria de Dios generalmente se manifiesta ahí como una nube. Era insoportable para los propios sacerdotes, no podían estar allí dentro. O sea, Dios se manifiesta en la oscuridad. En lo que no se ve, en lo que tú no ves con claridad, está Dios. Eso tendría una enseñanza para cogerla aparte y desarrollarla, pero lo dejo como un fleco. La gloria de Dios llena la casa y coge el pueblo, todo Israel, y caen de rodillas y se postran sobre sus rostros y adoran a Dios. Y Salomón hizo una fiesta durante 7 días. Y al 8º día hicieron una fiesta solemne. ¿Qué fiesta era esta? Ya después de lo que llevamos, yo creo que ya sabéis cuál es. ¿Qué fiesta es esta que duraba 7 días y había un día 8º que era una fiesta especial solemne? ¿En qué época era esto? Estoy haciendo un mini examen, lo sabéis. Era la fiesta de los tabernáculos, efectivamente. Era la fiesta de los tabernáculos.
Y Dios coge y permite que todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Dios y en la suya le prospera. Y Dios se le presenta a Salomón y le dice, aquí viene la respuesta de la oración que Salomón ha hecho en el capítulo anterior. Dice, yo he oído tu oración. Y le dice, y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Y luego el famoso versículo. Esta es la respuesta a la oración. Si se humillare mi pueblo, humildad delante de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, si se humillan y se arrepienten cuando metan la pata, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que la respuesta de Dios a la oración de Salomón es sí, lo voy a hacer. Y dice el versículo 16, dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y hermano, yo no sé explicar esto, pero reconozco que cuando no hace tanto estuve en Israel, aquel lugar tiene algo especial y no sé cómo explicarlo. Y no sé cómo explicarlo. Y no me cabe ninguna duda que cuando el Señor Jesús venga de nuevo a la tierra y gobierne y venga este reinado de 1000 años, prometido, no os quepa ninguna duda que desde Jerusalén será la capitalidad mundial. Y allá habrá un servicio de adoración en aquel lugar. El por qué yo no te sé explicar demasiado, pero Dios lo eligió y así va a ser. Y así va a ser. Ahora, fijaos un detalle. Esto Dios lo dice así. Esto lo he elegido, allí pondré mi nombre, allí estarán mis ojos, allí estará mi corazón. Bien. Pero luego le dice a Salomón, aquí ya no es una decisión tomada, aquí es un pacto con condiciones. Y tú, si andas delante de mí rectamente y guardando mis mandamientos como lo hizo tu papi, David, entonces yo afirmaré tu trono y no faltará hijo tuyo que siga. Dice, pero si no es así, pues no. Es decir, el pacto que Dios hace con Salomón sí tiene condiciones. El que hace con el lugar, no. Porque es una decisión que Dios ha tomado. Pero el pacto que hace con Salomón sí tiene condiciones. Y vamos a ver que se irán rompiendo poco a poco. Voy a avanzar. Fijaos que en el capítulo 8 hay algunos pueblos que han quedado en la tierra de Israel, que mucho tiempo atrás Dios dijo que los sacaran de allí porque tenían costumbres abominables, detestables. Dicho de forma que nos enteremos mejor. Tenían costumbres que para Dios eran asquerosas. Y entonces Dios le dijo a Israel, estos pueblos, sacarlos de ahí. Sacarlos de ahí. Y entonces Salomón tuvo la oportunidad de llevar al cumplimiento eso. Pero ¿qué es lo que hace Salomón? Algo que ya habían hecho otros antes. Como él era más fuerte, él tenía el dominio de la tierra, coge esos pueblos y en vez de sacarlos de ahí, los hace tributarios. Que me paguen impuestos y aquí los dejo. Con lo cual vamos a ver que Salomón en algunas cosas bien, pero en otras no tan bien. Un detalle curioso, Salomón se había casado con una hija de Faraón, con una mujer egipcia de origen pagano. Él sabía que esa no era la voluntad de Dios. Sin embargo, lo hizo. Y a pesar de eso, tenía su resquemor por dentro, porque en la casa de David, su padre, en la ciudad de David, David había tenido el arca del pacto. Y Salomón coge y saca a su mujer de allí diciendo, porque no va a habitar ella donde habitó el arca del pacto. No voy a dejarla a ella donde estuvo el arca del pacto de Dios. O sea, por un lado estaba desobedeciendo, pero por otro lado todavía tenía un cierto temor. Y ya sabemos que las mujeres serán las que terminen apartando a Salomón de Dios definitivamente. Un detalle importante en el versículo 16 dice que toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se puso los cimientos de la casa. ¿Por qué? Y hasta que fue terminada. O sea, un hombre con una sabiduría espectacular, sin embargo, como iba a ser la casa, el templo de Dios, estaba ya preparado de que se pusieran los cimientos. ¿Por qué? Porque David, su padre, ya había recogido bastante material y porque los dibujos, los planos,
estaban trazados por la mano de Dios. Y ni siquiera el hombre más inteligente podía meterse ahí por medio a poner su granito de arena en algo que había diseñado Dios mismo. Y eso debiera darnos que pensar, porque la Iglesia, y cuando hablamos de Iglesia no estamos hablando de edificios, estamos hablando de las personas. La Iglesia son las personas, no los ladrillos. ¿Cómo somos edificados y cómo crecemos? Según el diseño que Dios ha dejado en la Biblia, en su palabra. Y no mi opinión, porque yo creo que, con mi buena intención, todo lo que nosotros tratemos de aportar a la edificación de la Iglesia, según a mí me parezca, saltándome a la torera lo que Dios diseña, al final no funciona. Hay que estar siempre humillados delante de Él. Como creo que casi me he comido los 7 minutos que quedan, decir simplemente 2 cosas. Me salto lo de la reina de Saba para decir que Salomón hizo cosas que Dios en su ley prohibía. Tomó para sí muchas mujeres, tomó para sí muchos caballos, tomó para sí, acumuló para sí muchísima plata y muchísimo oro. Lo habéis visto ahí. En el reino de Salomón la plata tenía tan poco valor que dice que era como las piedras en Jerusalén. O sea, el valor de la plata era como las piedras que tú te encuentras por el suelo, de la cantidad de oro que tenía. Se hizo un trono, lo habéis leído, un trono que dice que nunca nadie se hizo un trono igual. Un trono de marfil, recubierto de oro, con gradas, con leones ahí puestos, un trono como nadie se lo ha hecho. Y en Deuteronomio 17, Dios dijo que cuando hubiera un rey no hiciera estas cosas. Así que Salomón poco a poco se fue apartando hasta que hay un momento en que definitivamente se aparta. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que el reino se terminará dividiendo a partir de su hijo Roboam. Y un detalle curioso, Dios preparó que eso fuera así. Sin embargo, esto es para que veamos cómo funcionan las cosas desde la perspectiva de Dios y desde la perspectiva de los seres humanos, desde la tuya y la mía. Roboam va a meter la pata y va a recoger lo que ha sembrado. Sin embargo, esa metedura de pata de este rey, del hijo de Salomón, Dios la utiliza y la tiene preparada para cumplir lo que ha determinado, que es dividir el reino de Israel. Que por cierto, desde la división que ocurre aquí con Roboam, el reino de Israel nunca ha vuelto a estar unido. Eso solamente va a ocurrir. De hecho, el reino del norte desaparece, nadie sabe quiénes son, comido entre las naciones, mezclado entre las naciones, pero el reino del sur, los judíos, esos son los que están allí en Israel ahora mismo. Pero en Apocalipsis tenemos, me estoy metiendo en cosas que no quería, pero bueno, tenemos 144.000 que son de las 12 tribus. Así que esos son actos soberanos de Dios que nosotros no sabemos. Solamente Él sabe. Eso quiere decir que en un momento dado, al final, y especialmente cuando el Señor Jesús venga, solamente entonces volverá a estar junto todo Israel. Como dice Pablo en Romanos 11, al final todo Israel será salvo. No está diciendo que todo el que tenga sangre israelita será salvo, sino que de las 12 tribus habrá un remanente que será salvo. Eso es todo Israel. Pero eso son otras cosas que alguna vez hemos hablado. Un detalle para terminar. Para los jóvenes, y lo hemos tocado alguna vez. Roboam recibe el reino de su padre Salomón. Recibe el reino. Él manda. Y ahora el pueblo se junta y le dice, bájanos un poco los impuestos, que tu padre Salomón, claro, como hizo todo lo que hizo, nos tenía la carga tributaria bastante alta. Bájanos los impuestos. Y dice Roboam, dame 3 días y os doy una respuesta. Y Roboam va y habla con los que tienen experiencia, con los sabios, con las personas mayores, con los ancianos. Y le dicen, si les bajas la carga tributaria, si no les cobras impuestos, el pueblo te va a servir y su corazón estará contigo para siempre. Hazlo así. Y ahora va y se pone, permitidme que lo diga así, ya que hay gente joven, y ahora se va con sus coleguis de toda la vida. Empieza a pedirle consejo a los que se han criado con él, a los amigachos de siempre. Y dicen, no, tú di esto. Si mi padre os apretó la tuerca hasta aquí, pues yo más. Lo estoy parafraseando, evidentemente. Y entonces él coge y esa bravuconada inspirada por sus amiguitos de toda la vida, pero que no tenían sabiduría, le llevó a perder 10 tribus de su reino y quedarse solamente con la de Judá y con la de Benjamín.
como Dios había previsto. Ahora, ¿quién se lo ganó a pulso? Él. Pero Dios, en medio de ese error suyo, tenía un plan. Así que, ¿de quién escuchamos consejos, jóvenes? ¿Quién nos inspira? ¿Quién nos debe inspirar? ¿Quién nos debe inspirar? ¿De dónde sacamos la información a la hora de tomar decisiones importantes? Hay mucha enseñanza en la palabra, hermanos. Hay que aprender de la palabra para que conforme nuestro corazón. Y además la única posibilidad que tenemos de conocer a ese Dios que habita en la oscuridad es a través de su palabra. Ahí Él revela su carácter, ahí Él revela cómo funciona, cómo siente, qué le gusta, qué no le gusta, cómo quiere relacionarse con nosotros. Así que a través de su palabra y de la comunión con los hermanos tenemos la posibilidad de tener relación, gracias a Cristo Jesús, con ese Dios que habita en la oscuridad, en lo que no vemos. Amén.